Y estamos con María Marta González, abogada, que se especializó en este tema del bullying, en el aspecto civil, creo que no voy a equivocarme. Sí, ¿Cómo le va, es doctora? así. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por recibirme. La verdad que me interesa bastante este tema porque, bueno, siempre me he especializado en esto que es el derecho civil y esto concretamente se refiere a la parte general del derecho civil porque, como vos decías más temprano, como han dicho las diferentes personas, los diferentes actores que han estado acá presentes, los menores son un espejo de los mayores y reflejan la sociedad en la que estamos. Entonces no está de más recordar por qué los adultos son responsables, porque todo eso lo tenemos en claro, pero ¿de dónde nos viene? Y tenemos un Código Civil que nos dice en el 264, en su artículo 264, que los padres tienen la patria potestad sobre sus hijos. Eso lo sabemos. ¿Qué significa? La patria potestad le otorga derechos, deberes a los padres, es decir, son derechos porque tienen el derecho de educar a sus hijos, de vivir con ellos, es decir, de tener la guarda de ellos, de asistirlos en los alimentos, pero también son deberes, son obligaciones como padre. ¿Qué hace el padre cuando deja a su hijo en el colegio, en la escuela? Está cediendo la guarda por esas horas que el hijo permanece bajo la mirada atenta de un docente, está cediendo la guarda de ese menor. Claro. Esto tiene implicancias legales cuando, traspasados los ámbitos primarios en donde se va a resolver esta violencia escolar, porque recordemos que los menores son inimputables en la esfera penal, entonces donde se tiene que resolver es en la escuela, ese es el ámbito bajo técnicas de mediación, de diálogo, de gabinetes. Traspasado esa instancia, cuando el menor genera un daño, como vos indicabas al iniciar el programa, es decir, cuando el menor dañó a la docente, cuando una madre o un padre dañó a un docente, cuando un menor dañó a otro, cuando ya se produce un daño, es ahí cuando empieza a jugar las distintas instituciones jurídicas, porque el derecho es reactivo, es decir, Claro. reacciona, ¿verdad? Claro. En esa instancia es donde nos preguntamos, bueno, ¿y quién responde? Si el diálogo no alcanza, si la mediación no alcanza, si la violencia traspasa, ¿qué pasa? ¿Quién responde? Y nos dice el Código Civil en su artículo 1114 que los padres son responsables solidariamente por los daños que realicen los menores que conviven con ellos, ¿verdad? Y en el 1115 dice que el padre cede la guarda a los docentes. Bien. ¿Verdad? Entonces, cuando hay un daño, responde civilmente el padre. Y si ese daño, y me estoy refiriendo no solo a casos de bullying, que es una especie del maltrato, Seguro. ¿verdad? Sino a cualquier caso de violencia doméstica en la que se produzca un daño a un tercero o a una cosa de un tercero. Me quedan 2 minutos porque ya empieza el partido. Quiero Bien, cerrar entonces redondeo. La indemnización civil, y esto se ha dado en países... apuntar. En Perú, el 18 de julio, se ha dictado un fallo responsabilizando a un docente por una indemnización de 10.000 pesos peruanos por un daño que había ocasionado a un alumno bajo su guarda. Bien. En Chile, en Uruguay, en México, están también estas tendencias. Es decir, hay legislación que recepta, hay programas, hay manuales de convivencia, pero también se están fijando indemnizaciones reparatorias de esos daños de los menores, tanto a los docentes como a los padres, y el hostigamiento se da ya por las redes sociales. ¿Y o al Estado? ¿En caso de una escuela pública? Y también se presume la culpa del propietario del establecimiento. Esto Bien. es del 1117. Es Bien. decir, que si el establecimiento es privado o es público, deberá responder el propietario. O sea que está contemplado, digamos, hay jurisprudencia respecto de que el agresor tiene una condena civil, el colegio tiene una condena civil y tiene un beneficiario que es el agredido. Eso está claro. Es así, es así. Bien. En el caso del propietario, la culpa se presume, es decir, su responsabilidad es objetiva. Y en el caso del docente o los directores, son responsables por culpa, es decir, por no haber cumplido, tanto los docentes, los directores como los padres, son responsables en cuanto hayan omitido cumplir su deber de educación y su poder de corrección, siempre moderado, por supuesto, pues son medidas correctivas las que hay que tomar, pero son culpables si omiten ese cumplimiento del deber. Doctora, la tengo que dejar porque ya empieza el partido, los tiempos televisivos son muy cortos. Un
Pero ciérreme ¿hay un principio de solución jurídica en esto? Sí, el derecho, como te digo, es reactivo, va a reaccionar en casos en los que haya reclamos particulares. Lo que hay que hacer es generar conciencia de la existencia de estas normas jurídicas y de las consecuencias que éstas pueden conllevar para que realmente nos ocupemos de los menores y no omitamos o miremos para otro lado. En el Código de Faltas hay artículos que hablan de la no discriminación y del hostigamiento, pero tanto en la justicia de faltas como penal, los padres pueden llegar a ser inculpados ya como instigadores o partícipes por omisión de este deber. Le agradezco mucho haber venido. Me hubiera doctor. gustado explicar un poquito más. Gracias. Sí, pero ya me empieza el partido y ya me sacan del aire. Muchas gracias por recibirme y no, por el pero espacio. igualmente vamos a seguir con este tema, entonces con más tiempo vamos a poder aclararle a la gente estos términos y traigo legales. algunos antecedentes nacionales. Le agradezco mucho, Muchas doctora. gracias.